pequeño y luego venir a la palabra de Dios. Para los que no me conocen, soy José Bernabeu, tengo 63 años y la semana pasada traté un poco de decir cómo pasé mi juventud y Dios me trajo de la religión a la relación personal con Cristo. Esa obra maravillosa que solo Dios puede hacer, porque la religión es la invención de la humanidad, pero es la relación personal con Cristo, por lo que Cristo dejó su trono de gloria en el cielo y vino a esta tierra para hablar cara a cara con cada uno de nosotros. Así lo hace a través de su palabra, de la obra de su Santo Espíritu, de la misión que tiene la Iglesia. Por supuesto, Dios quiere hablarnos a cada uno de nosotros y Dios transformó mi corazón y me llevó de la religión a una relación personal con Cristo. Así vimos el personaje de la semana pasada, Nicodemo. Pero hoy quisiera hablaros realmente de la obra que Dios hizo a partir de ese momento en que la religión, con aproximadamente 14 a 18 años, me saturó la mente y me sentí desengañado. Así que dejé la religión, la práctica de la religión hasta entonces, y pasé realmente, y va con la edad, pasé de la religión a la diversión. Es algo muy locuaz, o sea, muy normal que suele ocurrir, así que, pero la diversión con todos los excesos que suelen acompañar a la diversión desenfrenada. Quizás la mejor manera sería de la religión a la perversión, realmente. Fueron 4 años de excesos, problemas en los estudios, problemas con mis padres, problemas con los amigos, problemas con los enemigos, por supuesto. Era cabecilla de una pandilla y salíamos y íbamos realmente, pues como decía, de guateque en guateque, para los que tienen mi edad saben lo que es eso, de jolgorio en jolgorio, y realmente era una situación de pelea en pelea. Así fue como transcurrió mi vida. Pero un día, deseando calmar mi conciencia, decidí ayudar a la gente. Así que entonces me alisté voluntario a Cruz Roja. Y entré en Cruz Roja y ahí tenía muchas actividades en las que estaba constantemente ocupado, pero allí conocí a una persona que la había conocido de vista antes, puesto que vivía cerca de donde yo vivía, pero en el recinto de Cruz Roja ahí lo conocí más de cerca, y conocí a una persona que lo llamaría un protestante evangélico. Y me llamó la atención. Creo que algunos de vosotros sabéis que la semana pasada mencioné que yo tenía inquietudes cuando era niño y había preguntado a ese líder religioso que me explicara un poco lo de las imágenes, que me explicara un poco lo del confesionario, que me explicara un poco por qué no se podía casar, que me explicara un poco también por qué le llamaban padres, y esa Biblia que me había comprado católica y había leído decía: no llaméis padre a nadie, porque uno es vuestro padre en la tierra, porque uno es vuestro padre que está en los cielos. Y yo decía, no tengo respuesta. Claro, para la religión es muy difícil tener respuestas para un alma eterna, verdaderamente, que satisface y que llene. Así que ahí en la Cruz Roja conocí a este chico, que así lo llamé al principio, un protestante evangélico. No sabía muy bien ni lo que era eso, pero este joven conocía la Biblia y que explicaba de manera que explicaba la Biblia de manera que tenía mucho sentido. Él decía que desde Génesis hasta Apocalipsis hay un tema y un personaje central: Cristo. Entonces, wow, qué interesante suena eso. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, y no tenía mucho concepto de lo que era la Biblia, pero había intentado leer un poco de sus historias y poco más. Y me llamaba la atención.
lo que estaba diciendo. Así que un día, recuerdo muy bien que un día él me invitó a una, y era la primera vez que lo escuchaba, una campaña evangelística. Bueno, asistí ahí y Dios obró de manera maravillosa. Y así que vi realmente como al entrar en esa iglesia, recuerdo muy bien aquella primera vez, eran cristianos, pero no tenían imagen. Esa fue mi primera impresión, donde me he metido. Se llama iglesia y no hay ni una sola imagen. ¿Se puede llamar una iglesia sin imágenes? Así muchas veces pensamos. Eran cristianos y no tenían confesionario. ¿Dónde está el kiosquito? ¿Dónde está el cuartito? Bueno, no había. Me acuerdo que estaba muy sorprendido. Tenían un líder religioso y estaba casado. Vaya. Pues según lo que a mí me contaron, el celibato no se practica en este caso. Además, para mi sorpresa, no se le llamaba padre, se le llamaba pastor. Y no quería que le llamara padre. Vaya, qué sorprendente era y me parecía muy interesante. Así que en poco que fui conociendo y entendiendo la palabra de Dios, el 29 de marzo de 1979, siglo pasado, claro. 29 de marzo de 1979, unos jóvenes cogieron a cuando era joven, a este joven, y le explicaron cómo podía tener la seguridad de ser perdonado, lavado, limpiado y liberado del pecado y de las consecuencias del pecado. Por precisamente ese tema central. El tema central de la Biblia y el personaje central de la Biblia era Cristo, por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Qué maravillosa obra hizo el Señor, con su sangre me limpió de todo pecado, y así fue como pasé de la perversión de esos excesos en la diversión, de la perversión a la salvación. Quisiera llevaros hoy a un personaje bíblico que tuvo una situación similar y que me gustaría tratar con vosotros. Juan capítulo número 8, por favor. Juan capítulo número 8, versículos 1 al 11. Juan capítulo número 8, versículos 1 al 11. Vais a ver un cambio de la perversión a la salvación. Eso solo lo puede hacer un Salvador poderoso, que nunca ha pecado y que es el único digno de transformar tu corazón y hacerte una nueva criatura. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 8, voy a leer. Sabéis que las divisiones son inspiradas, son hechas por los hombres, pero el versículo número 53, que es del capítulo 7, debería haber estado incluido ahí, pero dice así: a su casa, para que nos ponga en contexto. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté libre de pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto,
acusados por sus conciencias, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Vamos al Señor en oración. Amado Padre, Dios santo que estás en los cielos, gracias por tu palabra y por el mensaje tan precioso que nos muestra. Un mensaje que solo Dios podría haberlo inspirado y solo Dios podría haber logrado de tal manera que los hombres quedamos todos boquiabiertos, pero al mismo tiempo admirados de la maravillosa obra que Cristo vino a hacer por nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu enseñanza. Pido que tu Santo Espíritu obre en cada corazón aquí presente y que no miremos al hombre que trae el mensaje, sino al Espíritu de Dios, a la palabra de Dios, a Dios hablando. Dios hablándonos hoy a cada uno de nosotros. Gracias por tu palabra y lo que tú nos enseñas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El texto que acabamos de leer nos dice que mientras los miembros del Sanedrín se fueron a sus respectivas casas, Jesús, el Señor, como más de una vez había dicho, no teniendo casa, se fue al monte de los Olivos. Y allí seguramente pasó la noche entre ramas, entre algares o harapos, así llaman los expertos de la aceituna. Así que esta fue su costumbre cuando iba a Jerusalén. El Señor Jesucristo muchas veces ese era su lugar de descanso. Nos dice en Lucas 21:37 que enseñaba de día en el templo y de noche saliendo estaba en el monte que se llama de los Olivos. Era su costumbre. Para él era tan importante enseñar que si el traslado hasta donde fuera su casa, quizás Nazaret, era muy lejos, pues podría descansar a la intemperie para estar más cerca y aprovechar al día siguiente la oportunidad de enseñar si no hubiera casa que le acogiera. Para él, su comida y su bebida era hacer la voluntad de su Padre, así dijo la mujer samaritana. Su vida no era otra que traerte a ti y a mí el mensaje de salvación, de perdón, de amor, de reconciliación, el mensaje de esa misericordia, y es ira paciente que está esperando que tú te arrepientas. Su mensaje era: espera, quiero que más almas vengan. Estén en la circunstancia y en la situación que se encuentren, porque el poder de Dios puede rescatar desde cualquier lugar del pozo cenagoso en que se pueda encontrar cualquier alma. Así es. Para el Señor Jesucristo este monte de los Olivos es algo realmente que tiene mucho en su vida. Allí soportó las angustias de Getsemaní, en la almazara. La almazara es el lugar donde se machacan las aceitunas para exprimirlas y sacarles el aceite. Allí es donde el Señor soportó esas angustias justo antes del momento de que fuera apresado. Allí fue donde fue arrestado por la turba dirigida por Judas. Algunos dirían el Iscariote, no, el traidor. Y sí que es el Iscariote, por supuesto. Pero cosa terrible, ¿cómo puede ser que asistes al culto de la iglesia? ¿Cómo puede ser que escuches la palabra de Dios y en realidad tu corazón no está con el Señor? Y recuerda las palabras del Señor: el que no está conmigo, está contra mí. O estás con Cristo, o no te engañes, estás con el anticristo. Y esa es la realidad, que Dios quiere obrar en cada corazón. Judas, uno de los 12, era el traidor, estando tan cerca del Señor.
comiendo en el mismo plato, durmiendo en el mismo lugar, escuchándole hablar tan cerca. Puede ser que Getsemaní fue un lugar duro para mi Señor. Fue allí mismo que el Señor, desde el huerto de los olivos, que el Señor ascendió al cielo y los discípulos le vieron subir al cielo. Y qué bendición tan grande que esos ángeles que se le aparecieron a los apóstoles les dieron una promesa que también tenían que ver con el huerto de los olivos. Una promesa. Este mismo Jesús que habéis visto ir delante de vosotros al cielo, volverá por segunda vez. Y será en el huerto de los olivos que el Señor pondrá su pie cuando venga por segunda vez. Nos dice la palabra de Dios que allí posará su pie cuando regrese por segunda vez, y dice la profecía en Zacarías 14:4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre, y lo dice literalmente, sobre el monte de los olivos, que está, por si alguien tuviera duda de que hay muchos montes de olivos, no, que está frente a Jerusalén, al oriente, en el monte de los olivos, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se partirá hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. ¿Sabéis? Cuando visité Jerusalén, Israel, específicamente Jerusalén, los musulmanes, cuando conquistaron la ciudad, dijeron: esta profecía no se va a cumplir. Jesucristo, como nazareo que es, no va a tocar cuerpo muerto. Vamos a poner un cementerio justo entre el monte de los olivos y el templo. Y hay un cementerio musulmán justo delante de esta entrada que hay aquí. Pero os digo una cosa, mi Señor no le importa. Recuerda que se va a hacer un gran zanja que se va a apartar a un lado y a otro lado todo, y va a entrar por tierra limpia. Así va a ser el Todopoderoso. Así va a ser nuestro Señor. Qué importante es tener en cuenta que el lugar de descanso de mi Señor y de tu Señor era un lugar tan importante que tenía comunión con el Padre y se preparaba para hacer la obra que iba a hacer por ti y por mí. Por la mañana el Señor Jesús volvió al templo a enseñarnos, dice el texto. Entonces los escribas y fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Vaya, una mujer sorprendida en adulterio. Es curioso que fuera sorprendida en adulterio, y esto lo añado yo, porque qué raro que es sorprendida en adulterio y el hombre no fue sorprendido en adulterio. No sé cómo se puede hacer un adulterio con una mujer sola. Pero ya vemos realmente que había una manipulación de la situación. Qué triste. El pasaje que vemos está inspirado por el Espíritu Santo y nos dice que las intenciones que tenían los hombres, estos hombres, al traer a la mujer ante el Señor, dice el texto, esto decían tentándole para poder acusarle. Le vamos a pillar. Sí, estos hombres realmente no se caracterizaban por ser compasivos con su prójimo. Bien había dicho el Señor que cargáis a las personas con más peso de lo que pueden llevar, con más leyes de las que se pueden cumplir, con aquellas cosas que realmente ellos no estaban dispuestos a hacer e imponían a los prójimos. Es lo que decimos en España la ley del embudo. Lo ancho para mí, lo estrecho para ti. Cuando yo te miro a ti, por lo estrechito. Cuando me mira a mí, por lo ancho. Para que todo sea visto de manera que no agrada al Señor. Pero el maestro sabe que hay ocasiones en que el silencio habla más fuerte que 1000 palabras. Y me llama la atención. Ante esta acusación, ¿qué hace el Señor? Silencio. Hay veces que el silencio es más bonito que las palabras que vas a decir. Si lo que vas a decir no es más bonito que el silencio, cállate. Mejor. A veces te han pinchado, te han hablado duro, te han tratado mal. Pues si tu contestación no va a ser más bonita que el silencio, calla. Ora al Señor.
y pide que Él obre en tu corazón. Vemos el Señor como obra de esta manera maravillosa. Estos fariseos y escribas se solían caracterizar por un legalismo tradicionalista y ciego. Fingiendo respeto, se dirigen al Señor con el título de Maestro, haciendo referencia incluso a un mandamiento de la ley en Deuteronomio 22, diciendo, la ley nos mandó a apedrear a tales personas. Duro es, era la ley, y la estaban aplicando. Pero ¿dónde estaba el espíritu de la ley en sus vidas? ¿Dónde estaba misericordia quiero? Y cómo Dios quería obrar en su vida. En realidad estaban obligando a Jesús a escoger entre la misericordia y la justicia. ¿Qué quieres escoger? Señor, aquí te traemos una mujer, misericordia o justicia. Y ellos esperaban que mostrara misericordia a esa mujer. Fíjate, como es tan bueno, lo vamos a pillar por lo bueno que es. Y pensaban ellos. Porque realmente Jesús se caracterizaba por ser una persona compasiva. Pero si Él lo hacía, quedaría claro para ellos que Él no respetaba la ley de Moisés. El evangelista Juan, en el capítulo número 1, precisamente define a Jesús. Y dice en Juan 1:17, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Mira, la ley por medio de Moisés. Ahora la gracia y la verdad por medio de Jesucristo. Si condena a la mujer, ¿dónde estaba la gracia? Si la perdonaba, ¿no sería eso en perjuicio de la verdad? Siendo una negación de la ley. ¿No decía la ley que Dios no justificaría al impío con su pecado, como dice en Ezequiel 23:7? Y Cristo condenaba a la mujer e incitaba a los judíos a apedrearla. Esto también le traería problemas. ¿Por qué? Porque las autoridades romanas no permitían a los judíos ejecutar a nadie. Así nos dice la palabra de Dios en Juan 18, versículo 31. Así que parecía esto para los fariseos y los escribas, que se frotaban las manos diciendo, ¡qué bien! Hemos atrapado a Jesús. No tiene escapatoria. Si le da perdón, le podemos dar. Si le da justicia, también le podemos pillar. ¿Y cómo van a salir cómo va a salir el Señor de esta situación? Estos hombres ignoraban que aquel a quien ellos querían atrapar, escucha bien por favor, era el Hijo de Dios. Era la segunda persona de la Trinidad. Es aquel que atrapa a los sabios en su propia astucia y frustra los planes de los perversos. Así dice la palabra de Dios. Ese es nuestro Señor. El astuto, el que se cree sabio, el que se cree muy inteligente delante de Dios, queda como nada, realmente. Así que el versículo número 6, vemos ahí la primera reacción del Señor, que como dije antes fue guardar silencio. Él les había dicho en Juan 3:17, ellos de alguna manera sabían que Dios no había enviado a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. ¿Tú quieres salvar a esta mujer perversa que ha pervertido el estado natural del cuerpo y del ser humano que Dios ha establecido? Dios ha establecido que un hombre y una mujer se unan en el santo matrimonio y solo así consumen su relación matrimonial. ¿Y tú vas a permitir esto? Y Dios, en sus propias palabras del Señor Jesucristo,
Dijo, Dios me ha enviado a su Hijo no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. En el versículo número 7 nos dice que como insistieran en preguntarle, se enderezó. Cuando Jesucristo se enderece delante de ti y se ponga recto y te mira a los ojos, prepárate, porque tiene algo que te va a decir. Se enderezó y él les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Si alguno no tiene pecado, levante su mano, por favor. No has cometido nunca un pecado, no has tenido un mal pensamiento, no has dicho nunca una mentira, no has hecho nunca, todo te ha sentado bien, nunca te has enfadado, todo te parece que Dios lo tiene todo orquestado y yo estoy muy feliz con todo en mi vida. Nunca he cogido nada. La palabra de Dios nos dice, y este es el libro de Dios, en Romanos capítulo 3, versículo 10, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno. Bueno, alguno habrá, ni uno, dice la palabra de Dios, ni uno, que siempre, toda su vida puede decir, siempre todo lo he hecho bien, todo bueno, ni uno. No conocieron camino de paz. Y lo que define a todos nosotros aquí, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Si ese temor de Dios fuera una realidad constante, no cometeríamos ni un pecado más de aquí en adelante. ¿Y por qué hay que tener temor de Dios? Porque Dios siempre cumple su ley. Siempre. Pero vamos a ver a esta mujer. Siempre cumple su ley. Y vamos a ver en esta mujer cómo cumplió su ley. La paga del pecado es muerte. Y cumplió la ley. Totalmente. Entonces, terribles consecuencias nos esperan. Porque por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué podemos hacer? Este es el momento importante. Si tú reconoces realmente tu situación, empiezas a estar en el camino correcto. Porque mientras no comprendas esta verdad, no puedes comprender cuál es la solución a esa verdad. Y no te vas a dar cuenta que necesitas una solución que está fuera de ti y no en ti para salir de esta situación. Así que en realidad lo que el Señor pretendía es enseñarles, verdaderamente, es que en materia de juicio es tan importante la culpabilidad del acusado como la inocencia de los acusadores. ¿Cómo podemos tener a un fiscal general que va a acusar a otros cuando él es culpable de otras cosas? Eso pasa. Y sigue pasando. Y para Jesucristo está muy claro. No es justo que no le des importancia. Tan importante es la culpabilidad del acusado como la inocencia de los acusadores. El Señor no negó la culpabilidad de la mujer, pero ¿estaban ellos libres de pecado? ¿No respiraban odio contra Jesús y querían matarle, como dice el mismo capítulo 7 de Juan, versículo 19? Ellos realmente les estaban matar. Jesús les hizo ver a ellos que no podían formular cargo contra la mujer porque sus intenciones eran malas y sus vidas distaban mucho de ser puras como pretendían mostrarse delante de Jesús. ¡Jesús! Fariseos y escribas, somos la creen de la sociedad. ¡Mira esta mala mujer! Ya. El Señor Jesús dice, esperar. Creo que no estáis mirando bien. ¿Estáis mirando la viga en el ojo ajeno? No,
la paja, así lo dice al revés. Estáis mirando la paja, la pajita en el ojo ajeno y no veis la viga que tenéis en vuestro ojo. Ya lo tenéis claro, ¿verdad? No vaya alguno a hacerse daño en el ojo probando a ver si entra la pajita o la viga. Todo está mal, pero cuidado que solemos ser así. Nadie está sin suciedad, obstrucción o ciego incluso para no ver. Así es, todo. Y el mismo Señor Jesucristo les tiene que decir, les tiene que hacer ver que es el Señor Jesucristo el único que puede verdaderamente juzgar. En contraste con ellos, el Señor sí podía juzgar justamente. Poco después les preguntó en Juan 8:46, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pero ninguno pudo acusarlo de nada. ¿Has conocido un hombre así? ¿Ya has conocido a Cristo? Sí, pero si no, no. Seguro. Él es el único en que tú puedes poner tus ojos y decir, sí, tú eres ese cordero limpio, sin mancha, puro, que la ley dice que se exige por la paga de un pecado o de un pecador. Así es. Así que al verlo ellos, al oír esto, acusados por sus conciencias, salían uno a uno. Déjame decirte una gran verdad que debes de tener en cuenta en tu vida. Siempre, y lo vuelvo a repetir, siempre que te alejes del Señor, siempre pierdes. Siempre que te alejes del Señor, y lo repito, siempre pierdes. Siempre. Nunca nadie ha ganado por alejarse del Señor. Sí, pero no me va muy bien. Tú deja que el Señor está obrando en tu vida. Estate siempre con el Señor, cerca del Señor, por el Señor. Dios siempre va a obrar maravillosamente en la vida. ¡Qué bueno! Nos dice la palabra de Dios. Y esta es la condenación. ¿Y sabes por qué se alejan estos hombres? Porque la palabra de Dios ya nos lo ha preparado en Juan 3, versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Jesús, muy estricto, no me deja hacer lo que me da la gana. Y los cristianos que se creen que Cristo vive en sus vidas, no me gusta estar con ellos. Porque ellos aman mucho a Jesús y no aman las cosas que yo amo. Sí, es verdad. Pero te aseguro que Cristo siempre es pureza, limpieza, la verdad, es siempre la mejor decisión. Así es. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Así que gloria a Dios por esa obra tan maravillosa. Sin embargo, dejadme hablar ahora en contraste. Sin embargo, la mujer, la que era la culpable, la que era la pervertida, aquella que habían encontrado en adulterio, se quedó con Jesús. Vaya, parece que se van los buenos y se quedan los malos. Lo triste es que todos son malos y qué triste es que algunos no se crean que son pecadores. Así es. Una gran verdad embargaba seguramente a esta mujer en su corazón. Si al mirar a Jesucristo, ella quería el perdón de sus pecados y que en quien solo Él podía perdonar pecados. Solo Dios puede perdonar pecados. Así incluso creían los mismos judíos. Solo Dios puede perdonar pecados. ¿Cómo tú, Jesús, puedes perdonar pecados? Blasfemias dices. Claro, si no reconoces la deidad de Jesucristo, estás en un grave error en tu vida, en tu corazón y en toda tu existencia, porque tu final sin Cristo es ausencia de perdón y de vida eterna.
Así es. Solo Dios puede perdonar pecados. Y Jesucristo, y lo enfatizo, es Dios. Jesucristo es Jehová. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres que te puede perdonar tus pecados y llevarte a la vida eterna. Así es, así es. Así que qué bueno que este pasaje nos muestra, y esto lo voy a correr un poquito ahora, porque voy a mencionar 4 cositas, pero muy rápidas, nos muestra cómo tratar el pecado y nos va a mostrar 4 formas de cómo tratar el pecado. La primera, pecador ante pecadores. Esta situación la vemos aquí. Pecador ante pecadores, nos dice en el versículo número 3. Entonces los escribas y fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. Pecadores traen a un pecador. Vamos a acusar los pecadores a otro pecador. Y no suele pasar eso. No suele ser que muchas veces pensamos, yo, comparado con Hitler, yo soy una buenísima persona. Y qué triste cuando puedes mirar así. Porque recuerda que la paga de un pecado es la muerte. Si Hitler cometió 1.500 millones de pecados y tú en tu vida cometes 1 millón de pecados, porque me quedo corto seguramente en una vida de 60 o 80 años, porque tan solo un mal pensamiento es un pecado. Tan solo una omisión de ayuda es un pecado. Tan solo, incluso, y no te digo mentir, robar, y tantas otras que puedes repasar totalmente. Así que un pecador así realmente muchas veces no ve sus propias faltas en su vida. Así que nos dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Todos hemos pecado. Mentiras, insultos, ira, gritería, robo, desobediencias, ingratitud. Todos merecemos morir eternamente. Estos hombres pensaban como el fariseo aquel que fue al templo. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Ladrones. Nunca había llegado tarde a ningún sitio de robar tiempo. Injustos. Siempre había sido muy justo con todo el mundo, su misericordia. Adúlteros. Ni aun como este publicano. Y Dios le está diciendo, te está diciendo a ti y a mí que en realidad la comparación que debemos de hacer es con Cristo. ¿Cómo eres a los ojos de Cristo? ¿Cómo está tu vida comparada con la vida de Cristo? El que no llegue a la estatura de Cristo no puede tener las palabras de lo alto que le dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Sin Cristo, Dios no está complacido con tu vida. Así es. También vemos en esta misma asociación el pecador ante la ley de Dios. Hemos visto pecador ante pecadores, pecador ante la ley de Dios. Dice el versículo número 4, y le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y la ley, a la ley. Sí, así es. Como hemos podido considerar en este pasaje, la ley tampoco ofrecía ninguna salvación al pecador. La ley demandaba que fuera apedreada. Ante este caso, la mujer adúltera, la sentencia de la ley estaba muy clara. Moisés mandó apedrear a tales personas. La ley fue dada para mostrarte tu pecado y condenarte. Así es. Ahora, qué bueno es que dice Romanos 7:7, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Pecado es toda desobediencia a la ley. Así nos dice Primera de Juan, el capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ante la ley somos culpables. En tercer lugar, nos muestra este texto el pecador ante su conciencia, ante la conciencia.
¿Qué hace la conciencia? Los fariseos y los escribas tuvieron que salir de la presencia del Señor al ser acusados por sus conciencias. En realidad, la conciencia funciona realmente como una extensión de la ley que Dios ha puesto en nuestros corazones. Dice en Romanos, capítulo número, mostrándoles la obra escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Romanos 2:15. Así es. Muestra la ley escrita en nuestros corazones y nos habla. Cuidado que se puede cauterizar la conciencia, nos advierte el apóstol Pablo hablando a Timoteo. Dice que cuando uno escucha espíritus engañadores y doctrina de demonios, entonces está teniendo la conciencia cauterizada. ¿Qué es cauterizar la conciencia? Cauterizar es hacerla insensible. Ves el pecado, ves la inmoralidad, ves la perversión, ves la prostitución, ves la pornografía y, bueno, es normal, todo el mundo lo hace. Eso es endurecer tu conciencia, endurecer tu corazón, hacerlo insensible a lo que es puro, a lo que es la verdad, a lo que es santo. Dios dice, cuidado que no te engañe el engañador y cauterice tu conciencia. Por lo tanto, la conciencia, al igual que la ley, nos acusan y lo único que pueden hacer por nosotros es indicarnos que necesitamos un Salvador. Tanto la ley como la conciencia, cuando te hablan, te está diciendo, eres culpable, necesitas salvación, necesitas limpieza, necesitas algo más potente que tu inteligencia, tu fuerza o tu habilidad humana para salvarte, limpiarte, liberarte y hacerte una nueva criatura. ¿Qué puede hacer eso? Y en cuarto lugar vemos en este pasaje el pecador frente a Cristo. El pecador frente a Cristo. Dice el versículo 10, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer le dijo, oye, a propósito, la mujer también podía haber salido corriendo, ¿se han ido todos? Yo también. ¿Pero por qué se quedó? Y aquí es la razón, me alegro que no te has ido, pero este es el momento clave. Porque Dios quiere hablarte a tu corazón y quiere que Él, que sabe mejor que tú lo que necesitas y cómo está tu vida, quiere darte la solución, quiere darte el perdón, quiere darte el consuelo, quiere reconciliarte contigo. Así que, porque el pecado nos hace enemigos de Dios. Y Él dice que enderezándose Jesús, no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Quisieras escuchar algún día esas palabras del Cristo Todopoderoso? No te condeno. Ni yo, nadie te puede condenar, ni yo te condeno. Pero ¿cómo puede decir el Señor Jesucristo eso? Si la ley dice, la paga del pecado es muerte. Si la ley dice que no quedará impune el pecador con su pecado. ¿Cómo puede hacer Jesucristo eso? ¿De dónde? ¿Está infringiendo la ley? No, por supuesto que no. En Él hay misericordia y perdón, aún para los peores pecadores. Escuchó salir de los labios la mujer, escuchó salir de los labios del único Salvador, ni yo te condeno. Pero no olvidemos que para poder decirle estas palabras tan consoladoras, fue necesario primero que la mujer se quedara. Fue necesario que al quedarse la mujer mostrara su arrepentimiento. Y también algo absolutamente necesario, que espero que si no has escuchado nada, solamente escuches esto. Solamente estas últimas 3 frases. Fue necesario también que era absolutamente necesario que para que más tarde
Jesús cargaría con sus pecados en la cruz del Calvario. Así fue hecho realidad Romanos 6:23. La mujer se quedó mostrando arrepentimiento y fue necesario que Jesucristo más tarde pagara por los pecados de esa mujer en la cruz del Calvario. Y así se cumple Romanos 6:23 en palabras del título que hoy hemos puesto, de la perversión a la salvación. Y dice así: la paga del pecado, en palabras, la paga de la perversión es muerte, mas el regalo de Dios es salvación en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga de la perversión es muerte, mas el regalo de Dios es salvación en Cristo Jesús, Señor. Que el Señor obre de esta manera en tu vida y en mi vida, porque en alguna manera perversión es todo aquello que se saca de lo que es correcto y para lo que fue diseñado y creado. Y yo fuimos creados para darle gloria a Dios. Y el pecado nunca le dará gloria a Dios. Jesucristo vino para pagar la deuda de tu pecado. Y si tú arrepentido vienes a Él en la cruz del Calvario pagó por tus pecados. Y Él se convierte en el sustituto que cumple la ley de Dios y paga la deuda que tú tienes con Dios. Vamos al Señor en oración. Amado Señor,